Hola amigos, Somos los cazadores de libros y hoy traemos a nuestro programa a Agatha Christie. comenzamos el programa de hoy. ¿Y de qué estamos rodeados? Como podéis ver, de multitud de libros. Esta vez estamos casi invadidos, saturados por el misterio y por la intriga, por el detectivismo y los casos de asesinato. Hoy, como ya os hemos dicho, vamos a hablar y hemos traído a nuestro plató de los cazadores de libros a la famosísima Agatha Christie, una de las escritoras, yo diría que la más, no, Lourdes también está de acuerdo, ¿no? En que se la puede etiquetar como la más importante escritora de misterio y de novela policíaca del siglo XX. La inmortal y ya grabada en letras de oro para la eternidad de la literatura, Agatha Christie. Como veis, tenemos en el plató un montón de libros de todas las ediciones. Hemos estado durante tiempo recabando, coleccionando, preparando este programa, porque no es un programa fácil, es un programa un tanto complejo, porque estamos hablando de una escritora con una larguísima trayectoria literaria. Escribió muchísimo, escribió muchas obras, escribió durante muchos años. Su vida también fue una vida casi tan novelesca, tan interesante como sus propias novelas, ¿eh? También eso vamos a comentar un poco en el programa de hoy. Vamos a traer ediciones, pues como veis aquí, más modernas, ediciones más conocidas, ediciones que se leen mejor, ediciones antiguas que hemos recabado, las primeras ediciones aquí que se podían leer aquí en España, en aquellas épocas de la posguerra española, donde los españoles leían casi con avidez estas pequeñas novelas que la editorial Molino nos traían a todos y que luego han trascendido porque la editorial ha seguido publicando, en fin. Pues de todo esto vamos a hablar hoy y vamos a empezar un poco. Yo creo que lo que se presta es empezar un poco por una breve biografía de Agatha Christie. Como se suele decir, como yo ya suelo decir, 2 pinceladas y media de biografía que nos va a dar Lourdes con su dulce voz. No os vayáis, que os lo cuenta ahora mismo. Agatha Christie, cuyo nombre real era el de Mary Clarissa Miller, nació el 15 de septiembre del año 1890 en Torquay, Devon, Inglaterra. Era la hija menor del corredor de bolsa estadounidense Fred Miller y de la británica Clarissa Boehmer. Sus hermanos mayores se llamaban Margaret, Max, y Louis, llamado Monty. Rara vez asistió a un aula escolar, recibiendo educación en su propio hogar de Ashfield, en donde tuvo una infancia feliz. Cuando su padre falleció en el año 1902, se trasladó a la ciudad de París, en donde estudió piano y canto con la intención de convertirse en cantante profesional. Ante los pocos augurios como vocalista, la futura Agatha regresó a Inglaterra. Se casó en el año 1914 con el piloto de aviación Archibald Christie, quien le fue infiel con su secretaria, hecho que provocó el divorcio de ambos en el año 1926. Esta infidelidad ocasionó diversos traumas a la escritora, que tuvo que solventar con terapias psicológicas. La pareja tuvo una hija, a la que llamaron Rosalind, nacida en 1919. La trayectoria literaria de Agatha Christie comenzó al colaborar con la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial. Mientras asistía a los heridos, Agatha ideó su primer libro, El misterioso caso de Styles, un título que fue publicado en el año 1920. Posteriormente, se convirtió en la escritora más leída de todos los tiempos. Su segundo esposo fue el célebre arqueólogo Max Mallowan, 15 años menor que Agatha, con quien contrajo matrimonio en 1930. En el año 1971 fue declarada Dama del Imperio Británico. Su marido había sido nombrado Sir 3 años antes. Falleció en Wallingford, Oxfordshire, Inglaterra, el 12 de enero de 1976 a la edad de 85 años. Fue enterrada en la iglesia de Santa María de Chelsea y 2 años después murió su marido. Como ya os ha contado Lourdes y podéis comprobar, la vida de Agatha Christie fue en sí misma también emocionante, propia de una escritora puntera del género. Yo creo que la vida de Agatha Christie fue el prototipo de la escritora de misterio y de novela policíaca y de crimen, ¿no? O sea, uno cuando piensa en una escritora
de novela policíaca, se le viene a la mente la figura de Agatha Christie. Es la escritora por excelencia de este género, ¿no? La madrina del género policíaco, podríamos decir. Y bueno, es muy curioso, comentando un poquito para irnos acercando a los libros, a su producción literaria. Hay que hablar de esta mujer que era una escritora con grandísimo talento, pero que también mezclaba su vida personal con lo que escribía. Era una casi prolongación de las cosas que pensaba, que hacía. Sus 2 matrimonios, como bien ha comentado Lourdes, no hay que olvidar que realmente es curioso porque tuvo una educación, porque como muere su padre casi cuando ella tiene 11 años, que era este famoso un rentista neoyorquino, que es el padre de Agatha Christie, pues ella recibe una educación, buena educación, pero una educación privada. Incluso tiene esa faceta, digamos, artística, esa faceta que se ve en algunas de sus novelas, porque ella aprende canto y danza y, bueno, algunas cosas así en París, también durante su fase educativa. Entonces tiene esta ambivalencia del mundo del arte, del mundo de las letras, del mundo del humanismo, donde va aprendiendo todo esto. Y en la Guerra Mundial, como bien has dicho tú, la que desencadena su producción o sus ganas de contar o de escribir cosas. Ahí en ese momento en que es enfermera en los años 20, bueno, los años 20 del siglo XX, porque ya han pasado 100 años, Sí. 100 años desde... desde... Se pasa esto volando. Sí, bueno, casi fue su centenario el año pasado, de su primera novela, que se publica, el caso Styles, que se publica en 1920, y que tenemos por aquí, pues bueno, ahora iremos sacando, porque es que tenemos por aquí de todo. No sé dónde está el caso Styles. Aquí, sí. Aquí el misterioso caso de Styles, que tenemos aquí en círculo de lectores, rojo, que luego os lo explicaremos, pues esta es su primera novela, que lo hace siendo enfermera. O sea y aquí ya aparece Poirot, el amable bajito belga de los bigotes tan característicos, el Kill Poirot, que decía él, ¿no? Y que hablaba, bueno, el señor de las células grises, de las celulitas grises, ¿no? Que decía, ¿no? Bueno, ya os comentaremos ahora un poco de todo esto. Y bueno, lo que sí que hay que decir que hay un hecho que sí que es un hecho muy característico y que consternó a todas las personas de su época. Ahora iréis viendo, porque os vamos a poner por aquí algunos recortes de periódicos de 1920 y tantos, 1930, por ahí, que fue que la escritora, en un momento dado, creo en 1928, desaparece de la faceta pública, pero es que desaparece del mapa. O sea, desaparece y punto. O sea, con un misterio mayor que cualquiera de sus novelas. Sí. En aquel momento eso consternó a la opinión pública de forma superlativa. Ten en cuenta que se había empezado a hacer famosa ya con sus novelas y de repente desapareció. Claro. Fue tal en la cosa que hasta el propio Conan Doyle se metió en el tema para intentar saber qué había pasado, O sea, imaginaros, Porque claro, para ubicar un poco esta escritora, tened en cuenta que como nace sobre 1890, y muere en el 75, 76, creo, ¿no? Que has dicho, sí, 76. O sea, es una escritora de finalísimo del siglo XIX y principios del siglo XX, que coincide muy bien con este otro famoso detective londinense, Sherlock Holmes, pero bueno, está ahí, es como mano a mano. El francés Poirot bajito, con la señora de la campiña Miss Marple, con el severo y austero detective londinense. Están todos ahí, bueno, hay algunos más, repartiéndose la tarta de los crímenes europeos, ¿no? Eso tenéis que tener en cuenta. Entonces, bueno, he sacado un poquito de los periódicos, un poquito el caso que ocurrió, que consternó a la opinión pública de 1928, para contarlo un poquito, ¿no? Lo que pasó, porque fue algo que revolvió a todo el mundo, y que les mantuvo a todos los aficionados a la novela de Agatha Christie, pues en un brete, O sea, estaban que no sabían no sabían si la mujer había sido, bueno, se decía de todo, secuestrada, la habían asesinado, que la habían asesinado una banda de sicarios, bueno, de todo decían, hasta una banda de sicarios de la mafia, o de una secta en contra de las novelas de misterio, decían, ¿no? Porque bueno, hay que tener en cuenta que había tenido
la novela de Agatha Christie había tenido muchos que estaban a favor, pero también bastantes detractores. Mucha gente decía que se estaba cargando el género, que se estaba cargando la literatura, que era novela de baja estofa, ya veis. Bueno, también se decía eso de Sherlock Holmes, ¿no? También. No sé tú qué te parece, pero vamos, que yo pienso que eso se dirá de todos los escritores, a lo mejor también lo dicen de nosotros, como escritores, ¿no? Entonces, en aquella época, aquí lo podemos recabar un poquito en los extractos de los diarios y de los periódicos que, bueno, podéis imaginar, vamos, recorrieron todo el globo terráqueo con la noticia de la desaparición de Agatha Christie. Voy a leer un poquito, si me permitís, los datos del periódico que hemos recabado. Vienen aquí: en diciembre de 1926, Gran Bretaña experimentó una auténtica conmoción ante la desaparición de la reina del crimen. Así se la mete entre comillas. Dice que 500 policías buscaban a la señora Christie. Así titulaba el Daily Mail. 500, vamos, ni que hubieran raptado al emperador del imperio prusiano. 500, La novelista dice desaparecida, dice así: la policía trabaja, me encantan estos titulares decimonónicos de los años 20 que son maravillosos. La policía trabaja con nueva información, aviones utilizados por primera vez, dice. O sea, imaginaos, por primera vez para buscar a Agatha Christie los aviones. Esto lo decía el Times, No hay que olvidar que estamos saltando de un periódico al otro, un periódico neoyorquino, un periódico londinense. Hasta 2.000 voluntarios civiles, incluyendo cazadores con jaurías de sabuesos, sumaron al amplio operativo oficial para dar con el paradero de la escritora, que contaba en aquella época 36 años, era una mujer joven, estaba casada y tenía una niña, una hija pequeña. Bueno, Agatha Christie dice, que sigue el periódico contándonos que había saltado a la fama total por el asesinato de Roger Ackroyd, que le tenemos por aquí, que bueno, no sé dónde está, ¿dónde anda? Aquí. Por ahí. Ahí está Poirot con los bigotitos. Sí. Sigue diciendo, bueno, ya os lo ponemos por aquí en hojas de periódicos que hemos ido buscando para arriba y para abajo, porque de esto hay hemeroteca, Dice que el coche de Agatha Christie, que era un Morris Cowley gris, porque a Agatha Christie le gustaba también mucho. O sea, veis en las obras, en las novelas, que sale el coronel Hastings con el coche, y sale incluso la escritora esta que sale, Ariadne Oliver, que sale en sus novelas, también va con su coche y sus gafas así corriendo por la carretera y su pañuelo. Es que era una mujer muy moderna, Agatha Christie, en aquella época, le gustaba. Entonces, bueno, aquí dice el periódico que desaparece el Morris Cowley gris, que es hallado el 4 de diciembre. Y según el comisario a cargo de la investigación, dice que estaba en una pendiente cubierta de hierba fuera de la carretera con el capó hundido entre los arbustos. Es que eso ya es una novela de Agatha Christie. Que protagonista es aparece, imaginaos, aparece el coche allí en la carretera, hundido el capó, como si ha tenido un accidente, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo lo pensaría así. Dice que el diario Times añadía: dada la posición del vehículo, es como si se le hubiera dado un empujón hacia la cima de la colina para luego dejarlo rodar cuesta abajo, deliberadamente, sin frenos. Especifica otro periódico, es el Harrogate Advertiser, que es otro periódico que lo sacó, sin frenos. Esto dicen que había sucedido en el paraje rural de Newlands Corner, a unos 20 kilómetros del hogar de la propia escritora. Bueno, hay que tener en cuenta que estaba justo en esa época, en ese proceso de que el marido le había sido infiel, que se iban a divorciar, o sea, yo creo que tenía que estar relacionado con este tema. Seguro, y incluso dice que estaba el abrigo de piel, que le gustaba mucho, y con sus abrigos de piel hay por ahí muchas fotos, en el coche, y es que era el invierno inglés. ¿Dónde iba esta escritora sin abrigo? Bueno, pues así, no vamos a decir mucho, viene así que dice: un misterio nacional. Uno decía que la noche de su aparición Agatha Christie había dirigido una nota para cancelar un viaje. Bueno, en fin, aquí la cosa se va liando mucho, entra todo el mundo, hay una carta que había enviado a su cuñado, bueno, mucho tema, y el tema se va liando muchísimo, ¿no? Hablan que se había perdido la memoria, si se había suicidado, bueno, todo este tema, ¿no?
Entonces incluso, que es lo que os he dicho antes, se implica en las indagaciones al propio Arthur Conan Doyle, que por cierto, todo hay que decir, es el escritor que había inspirado el personaje de Poirot. O sea, Sherlock Holmes inspira a Agatha Christie para hacer su personaje de Poirot. Eso es bien sabido. Eso no quita mérito de nada, ¿no? No, claro. Por eso quiero decir, ¿no? Y entonces la gente, el periódico se sigue preguntando, y es que aparece siempre, sin letras grandes, siempre pone: ¿dónde está Agatha Christie? ¿Estará viva? ¿Ha huido? ¿Se ha suicidado? Esto es, Madre bueno, mía. esto salía por todos lados, ¿no? En todos los sitios, habla de, bueno, el periódico sigue hablando de una señora que era Teresa Neely, que era una viuda que que había aparecido ubicada en un balneario. Bueno, es que ahí empiezan a salir personas por todos lados. Todo el mundo Parece una novela. Sí, todo el mundo es Agatha Christie, todo el mundo es Agatha Christie, ¿sabes? Y bueno, así transcurren semanas y semanas, pues vamos a... Total, que al final la cruda realidad dice que finalmente la reina del crimen reapareció. Dice que 2 músicos del Hydropathic Hotel, después imagínate que era el hotel, pues era un balneario hotel, dicen que la identificaron el 14 de diciembre. Se trataba naturalmente de esta señora, la Teresa Neely, que estaba allí, que se había hecho pasar por ella. Se había hecho pasar por ella, sí. Y los músicos alertaron a la policía: mira qué meticones, de su descubrimiento. Y esta avisó a Archie Christie, para que inmediatamente puso rumbo a Harrogate, que es donde estaba el hotel, en Harrogate. En realidad la señora Neely no sabía que era Agatha Christie. Tampoco supo, del mismo modo, que aquel caballero alto, apuesto y amable que había ido a visitarla no era su hermano, sino su marido. Ni siquiera reconoció, dice el periódico, que eso es muy inquietante, ¿verdad?, Qué cosas más raras, a los seres queridos que llegaron al día siguiente, como lo eran su hermana y su cuñado. El anuncio publicado en el periódico por Teresa Neely no había tenido nada que ver con este reencuentro, dice ella. Enseguida la prensa dio a conocer la noticia y, para sorpresa de la nación, la reina del crimen seguía viva. Eso es lo que pone en todos los lados. Entonces, bueno, sigue contando muchas cosas aquí. Al final se volvieron otra vez a casa, y dice que ella estaba en un estado, pues, un poco de desconcierto, de amnesia, pues un estado de totalmente postración mental, ¿no? Se puede decir. Porque dice que no recordaba ni a su niña pequeña, no sabía quién era su marido. Entonces, bueno, como es normal, la llevaron a un médico, un profesional, y el médico es un especialista en desórdenes nerviosos que la llevó en Manchester y dijo que, dice literal, os voy a leer, esto sí que lo hemos extraído de la nota del médico, es que está todo súper chafardeado aquí, aquí no se escapó nada. Dice: tras un cuidadoso examen de la señora Agatha Christie esta tarde, nos hemos formado la opinión de que está padeciendo una pérdida de memoria incuestionablemente genuina y que para su futuro bienestar debería ahorrársele todo motivo de ansiedad y agitación. Ideal para una escritora de misterio y crimen. También aconsejaron los doctores que visitara a un psiquiatra de vez en cuando en Londres y que la hicieran, que en aquella época era estaba muy en boga, un tratamiento de hipnosis. Sí, porque no hay que olvidar que ahora la hipnosis es una terapia clínica, aunque bueno, de segundo grado, pero ya está admitida. Pero en aquella época empezaba el tema, O sea, muchos hipnotistas hacían sus apariciones en el teatro, y ya en la medicina también lo empezaba a tener en cuenta. Y se empezaba a usar como una terapéutica, pues, al uso para estos temas de enajenación. Quizá fue el estrés, el accidente, quién sabe. Dice que Archie declara a los medios que, dice, 3 años han sido borrados de su vida y no puede recordar nada de lo que ha ocurrido en ese periodo. Eso es lo que declaró. Qué casualidad, justo la época en la que el marido le era infiel. A mí esto me parece, Claro. Esto me suena muy raro, Esto me suena muy raro. Luego- Quiero que pensar que lo mismo se estresó, cogió un brote de ansiedad o algo. Mira, aquí dice que todo empieza desde la muerte de su madre en el 1926, que dice el periódico. algo así. Bueno, y que dice ella ya lo declara tiempo después. Dice: estos son declaraciones de Agatha Christie a la prensa, directas. Dice: empecé a sentirme confusa y a hacerme un lío con las cosas. Dice: nunca tenía apetito y comía menos y menos. A veces me sentaba, me llevaba las manos a la cabeza y trataba de recordar
qué era lo que estaba haciendo. Una sensación terrible de soledad, dice, se iba apoderando de mí. Dormía una media de 2 horas en cada noche, ¿no? Total que el fallecimiento de su madre, según parece, fue el desencadenante, ¿eh? Y bueno, al final esta señora tuvo esta pérdida, este arrebato que nunca se aclara del todo, porque esto siempre va a seguir en el ánimo de todos, ¿no? Y va a ser, yo que sé, fuente de todo tipo de especulación, ¿no? Bueno, y creo que es suficiente, tremendo, ¿eh? sí, es Tremenda... suficiente para que veáis que la vida de esta escritora no estaba exenta de todo el halo del misterio y del glamour. Yo creo que tenía glamour propio de una escritora. No sé si yo desaparecer, aunque sea un mes, para darle un poco de glamour a nuestra vida de escritor. No sé si lo deberíamos hacer, Lourdes. Desaparecer del mapa. ¿Dónde están Lourdes y Jesús? ¿Qué ha sido de ellos? Se busca. Ha aparecido el coche en una esquina, se les busca. ¿Dónde? ¿Estarán en el balneario bajo el nombre del matrimonio? Bueno, no estaría mal estar en un balneario. Mira, no me importa. Bajo el nombre del matrimonio, yo qué sé, John Doe y mujer. ¿Cómo hacen los americanos? Bueno, en fin. Que queríamos dejaros un poquito este dato sin extendernos mucho, porque de esto se podía hacer un programa solo, o sea, de la desaparición de Agatha Christie. Y bueno, ahora vamos a empezar un poco ya con los libros que tenemos en la mesa, un poquito. Si quieres, antes de los libros podemos desgranar los personajes. Vale, ¿no? Me parece bien. Bueno, o a la vez que sí, vamos un tenemos poco así, un poco de todo. Entonces ahora vamos al tema, de que nos llena el espacio del programa de hoy. Y si algún personaje es famoso en la literatura del misterio y el crimen y el asesinato indescifrable, son los personajes que creó Agatha Christie. Vamos a hacer un brevísimo repaso de los personajes, del señor con bigote, de la señora mayor inglesa, de la escritora un poco loca, del capitán retirado, de la señora Limón, que es la señora Lemon. En fin, de todo este microcosmos que creó Agatha Christie. Empezamos, si quieres, por Poirot, el Kill Poirot, ¿no? Bueno, ¿qué te parece a ti el personaje, en tu opinión? Yo creo que es un personaje bien perfilado, ¿no? Simpático, gracioso, no sé. ¿Tú qué opinas? Ahora sí, te digo yo. Creo que no es propiamente aquí. Lo que podría llegar a llamarse un detective, sino pues bueno, alguien que le gusta mirar más allá de todo, que siempre está interesado en todo, que mira hasta el más mínimo detalle. Eso sí, detallista lo es un rato. Maniático, muchísimo. ¿Tú no crees que Agatha Christie creaba sus personajes, sobre todo Poirot? Creaba morfológicamente, fisiológicamente el personaje, le da sus características, y todos, me hace gracia porque todos les crea con manías. Son personajes muy estereotipados, son estereotipos llenos de manías, les da como un carácter y una forma, ¿no? O sea, Poirot, por ejemplo, mira, vamos a analizar así un poquito. Es belga, siempre está con esa rivalidad, aprovecha Agatha Christie, que ha vivido en Francia y lo sabe muy bien, ¿no? Esa rivalidad que hay entre belgas y franceses, ¿no? Pues Agatha Christie la aprovecha. Poirot es belga, bajito. ¿Por qué bajito? En contra de que va a estar siempre investigando toda su carrera, la mayoría, en Inglaterra, que son todos más altos. Es el belga bajito, que hace gracia a los ingleses, ¿no? Luego, le pone ese punto ridículo del bigote, que, vamos, todo el mundo lo sabe. Le da ese punto de personaje ridículo, a la vez que un poco entrañable y un poco repelente. Y luego le hace impecablemente vestido. Siempre va con sus guantes, con su gorro, con su bastón de empuñadura dorada, sus zapatos impecables. Todo, o sea, lo que es por fuera, el cascarón de Poirot es un estereotipo hecho a medida, con una regla, ¿verdad? Con su linimento, con su colonia, con su todo. Que en ese caso también encaja bastante bien en la sociedad victoriana, así un poco de esa época de Inglaterra. A lo mejor no lo hizo para reírse un poco de todo ello. Como un poco bufa y un poco crítica. Bueno, pero también lo presenta como el personaje más inteligente, que siempre está por delante de todos en ese aspecto. Podrá ser bajito y tal, pero les sobrepasa en inteligencia.
Sí, y es porque... el que realmente siempre resuelve el crimen. Claro, porque Poirot... Tiene una facilidad, por cierto, para meterse en líos. O sea, siempre muere gente a su alrededor. Yo, desde luego, si conociera a un Poirot, ¿no? Pues me alejaría. Sí, no, eso es verdad, porque es que atraía el crimen como la poli a la luz, como la luz a la poli. Pero sí, y luego, en cuanto a su carácter, es otro estereotipo. O sea, es el típico hombre muy inteligente, maniático hasta el fin de los días, con sus bebidas, Extremo. con su tisana caliente, todo tiene que estar bien colocado. Es un obsesivo compulsivo, porque todo tiene que estar colocado, limpio, en orden, en exceso. Quizá eso también le da un poco la clave de que pueda investigar tan bien los casos. Porque como tiene esa mente tan cuadriculada y esa obsesión por el orden, en un asesinato, cuando hay algo que no cuadra, cuando hay algo que no encaja, él enseguida lo ve. Claro, si te fijas como se basa un poco, o se inspira un poco en el personaje Sherlock Holmes, pues claro... que también era un poco así. También parece como que a Chacota, que a Conan Doyle le haría gracia, estoy segurísimo, que coge un personaje como Sherlock Holmes, que es enjuto, recio, seco, como un junco del río, alto, con la nariz aguileña, ojos de halcón, mente rápida, fafa, y hace otro, y dice, pues ahora voy a hacer yo uno bajito, gordito, belga, con bigotes, y un hombre, yo qué sé, pues... el antítesis un poco físicamente de Sherlock Holmes, ¿no? Sí. Pero en cuanto a mente, no. Es muy parecido. Sherlock Holmes maniático también, ¿eh? Uh-huh. Pero un maniático desordenado. Y coge hacia Poirot un maniático ordenado. En el fondo, los dos hay una lucha de mentes ahí, ¿verdad? Y luego, bueno, Poirot tiene ese carácter que en eso sí que es una copia de Sherlock Holmes, que es el ego, el engreimiento a la enésima potencia superlativa pues, potenciada. Vamos, que como hace Sherlock Holmes, que él dice, siempre lo dice, Sherlock Holmes dice, cuando yo me ausento, los criminales se desazonan y se empiezan a mover en Londres, ¿no? Y dice, porque yo necesito, como dice, un rey del crimen, para que esté a la altura de mía, que soy el gran detective londinense. ¿Y Poirot qué dice? Poirot, el gran detective. Siempre dice eso, también, o sea, todos son el gran detective único en el mundo. Y ¿no? les aburren los casos simples y así, y solo quieren hacer casos importantes. Claro. Entonces, ese es el tema que bueno, como sobre este personaje tan interesante, que por cierto habla de sus células grises, tiene sus frases, hay una frase que siempre repite, ¿no? Y curioso, como siempre todos estos personajes tienen que tener una antítesis, algo que le dé contraste, ¿no? A todo ello, pues tiene a sus escuderos allí. Sí. No salen en todas las novelas, bueno, pero sí, ya va teniendo sus... Que están el pobre, amigos. simpático, entrañable, el coronel Hastings. Capitán, si yo ya le había subido a coronel. Sí, es que yo ya me parecía coronel, capitán, es verdad. Pobre, siempre se quedó en capitán. No sé, al final, no me acuerdo, me parece que... Siempre tienen como unos ayudantes que siempre son como un poco más... Que no se enteran de nada, vamos. Un poco más cortos, un poco... Sí. Que van detrás de él, ¿no? Que la señora Lemon. Intentan ayudar. Miss Lemon, que es la secretaria estoica... Y la que aguanta todas. Que aguanta. Y que en muchos casos también es muy inteligente porque también recaba información. A ver, en las novelas sale como más inteligente que el Capitán Hastings. Sí. El Capitán Hastings siempre sale un poco tontorrón. Hay que decirlo, parece un Watson tontorrón. Allí siempre va. Se le lleva, pues no sé por qué se le lleva, porque el hombre siempre va perdidísimo. Y también no hay que olvidar, porque también es verdad que siempre tienen estos detectives privados. Pues tienen sus más y sus menos con la policía. En este caso, el inspector Japp. El jefe Japp. Bueno, genial. El jefe Japp es el típico... Es un poco como el Lestrade de Sherlock Holmes. Pero le trata con más cariño. Pero le cae mejor. Sí, le cae mejor. Es el típico inspector curtido al final de su vida como policía, ya muy bregado en todo. Bueno, al final cogen una relación de cariño entre Poirot y él, ¿no? O sea, tienen una relación de amistad, se puede decir, ¿no? Y luego, por otro lado, de vez en cuando también sale la escritora, que es curioso, porque es una escritora de Crimen y Misterio, que es Ariadne Oliver, ¿no? Ariadne Oliver,
la saca allí, podríamos hablar un poco de este personaje, porque también tiene, que sale en otras novelas ella, Claro, que es una escritora, entonces eso es curiosísimo, sí, que haya metido dentro de unas novelas un personaje que es una mujer escritora también de novelas de misterio. Que puede recordar incluso, es como una Miss Marple, pero en escritora. Es casi una propia Agatha Christie dentro de su libro. Sí, ¿no? sí. Además es una mujer liberal, dinámica, que empieza a ser pues la típica escritora que firma por aquí y por allá. Famosa. Bueno, empieza a ser famosa, sí. Y es que Ariane Oliver sale en algunas novelas ella con otras personas, con un superintendente, con un investigador privado, yo qué sé, con otros personajes que investigan, y ella es la que está allí siempre como partener y llega a ser personaje principal, Y otras veces sale con Poirot, que también es así, bueno, un poquito de todo, ¿no? Y esto sería así, un poco, en esto lo que yo llamo el lado... De Poirot. El lado Poirotía. Y luego está el lado Miss Marple, ¿no? Sí. Que es la señora esta de la campiña toda inglesa. Toda una serie de novelas. Que le encanta Lourdes, mira. ¿Qué nos puedes decir de Miss Marple? Pues sí, pues que es muy curioso, porque es una persona es una solterona, ya mayor, en algunos momentos parece casi anciana en algunas novelas, y que es muy tranquila, muy a lo suyo, pero que tiene una cabeza y una curiosidad por todo, y al final es la que acaba descubriendo el meollo del asunto. Y bueno, que se vale un poco de parecer más desvalida y de parecer más una persona mayor a la que tienen que ayudar, y ahí se mete en todos los fregados. Sí, me parece que está un poco como despistada, ¿no? No sí. Despistada, parece como tu abuela, como la querida abuela. Nada, porque a veces y los sale asesinos su pues se fían y dicen, bueno, esta mujer. Parece la entrañable abuela británica de la campiña, haciendo tartas y punto, sí, ¿no? Exacto. Y de todo ahí exacto. Que hace, ¿no? Sin embargo... Y colchas, quiero decir, esas colchas que hacen los Sin embargo, tiene un ojo de halcón. Sí, no se la pasaba oído... pelo, Sí. Y es que además, me gusta mucho. Claro, es que además, según el personaje, cuando le lees, parece un personaje con menos mundo. Parece un personaje que no... en cambio, luego, cuando se expresa e investiga, es una mujer con muchísimo mundo. Con mucho más mundo e inteligencia de lo que el criminal cree, claro. Sí. Efectivamente, ¿no? Y luego también, bueno, hay que decir que Agatha Christie tiene otras novelas en las que no participan ni Poirot ni Miss Marple, ¿no? Tiene novelas exentas. Matrimonios, por ejemplo, como Matrimonio de Sabuesos, que es la novela que sale en esta pareja que investiga. El cianuro espumoso también. Muy famosa. Bueno, ahora os contamos un poquito de estas novelas. Sí. Pero yo me gustaría... Y alguna muy famosa, como la de 10 negritos también, que esa es también una obra maestra del misterio y el suspense, ¿no? El thriller. Realmente yo creo que Agatha Christie fue un poco pues la pionera en el thriller que tenemos actualmente. Ahora vamos a los libros que tenemos en la mesa y ediciones. Vamos a empezar, esta vez, a otros programas hacemos de más nuevos a más antiguos, vamos a empezar de más antiguos a más nuevos, ¿no? Tenemos en los que hemos ido recabando un poquito, algunos de vosotros, espectadores, habéis visto por las tiendas estos libros antiguos como mira, coge si quieres, así que se vea el molinito, que es que algunos están un poco cascadillos. Mira, veis un molinito aquí abajo, rojo, y pues estos son las antiguas novelitas de Agatha Christie, de la editorial Molino, en pasta... Hay en pasta dura, en pasta blanda. Y en pasta blanda, rústica. Estas son de las más antiguas. Nosotros, si os fijáis, estas del Molino así son las más antiguas. Luego han salido otras que es en blanco y son de los años 70. Estas son de los años 30-40, luego los años 70, los años 80, han ido saliendo, ¿no? Estas novelas son las primeras que, bueno, aquí el público español empezó a leer, de la editorial Molino, y nosotros las hemos ido buscando. La verdad que las hemos buscado en los mercadillos, tiradas en la basura, por todos lados, precios baratísimos. En las tiendas de segunda mano también. Sí, es una pena. Bueno, por 1 o 2 euros las hemos llegado a encontrar. Sí. Y bueno, pues estos son joyas ya se puede decir clásicas. Sí. Yo creo que a los aficionados a los libros, pues para nosotros son una auténtica joya, Sí. La edición, bueno, tiene pues un poco amarillentas las hojas, porque claro, el paso de los años. Pero está muy bien, por ejemplo, conservado. Vamos a coger, mira, esta. Tiene incluso sus grabaditos, ¿sabes? También. Esta del asesinato
que dice aquí, el asesinato de Rogelio Ackroyd, que es Roger Rogelio. Ackroyd. En aquella época se traducía todo. Sí. Por Agatha Christie, bueno. Y dice, la mejor novela de Poirot, que es verdad. Bueno, vamos a ver, esto es una cuestión de gustos. Pero que sí que todos los críticos y todos los aficionados venimos a decir que como novela es una de las mejores o la mejor novela que escribió Agatha Christie. ¿Por qué? Da una dimensión nueva al misterio, al crimen, trasciende un poco la novela, no se queda solo en el típico caso de investigación policíaca, ¿no? Aquí podéis ver un poquito como es así, os la vamos pasando un poquito. Son unas novelas muy austeras, tienen poco grabado, nada, aquí un titulito. Veis aquí, esta es del año 1959, de Editorial Molino. Sí, me parece que hay alguna Sí. que tenemos más antigua. Algunas están traducidas por Molino y otras por otros traductores. Mira, esta es de Peraire del Molino, ¿ves? De traductor, y otras son de otros traductores. Bueno, no están mal traducidas, están bien. Son simplemente joyas, ¿no? Ya las veis aquí un poco. La muerte visita al dentista. Tenemos, mira, vamos a ir diciendo. Viene aquí, precio 10 pesetas. 10 pesetas. Sí, bueno, 10 y 3 pesetas algunas, ¿no? Sí. Bueno, no, sí, 10 Claro, pesetas. este es que es de tapadura, entonces Claro. será más cara. Este es del Esta 45. es la más antigua. Bueno, esta que tiene Lourdes aquí, Asesinato en el Orient Express, es la más antigua que tenemos, de toda la colección que tenemos. Que es Asesinato en el Orient Express, que para nosotros es una maravilla porque es en tapadura. Mira cómo venía, qué sobrecubierta, bonito. muy bonita. Está en muy buen estado. Del año 45, o sea, ya se puede justo Guerra Mundial. ¿No? Y un título, Asesinato en el Orient Express, pues de lo más de lo más simbólico, conocido, sí. Y de esta escritora, Asesinato en el Orient Express, Asesinato Muerte en el Muerte Nilo. en el Nilo, Los 10 negritos, Hay un montón, yo sí. qué sé, todas estas que hemos dicho, Cianuro espumoso también sí, es muy Matrimonio de conocida. Sabuesos, todos estos que hemos diciendo, ¿no? Tenemos aquí, que ya lo veis, porque os estamos así enseñando un poco, ahora lo veis ahí, aquí nosotros estamos aquí un poco encanijados, si lo veis por aquí arriba, estamos pequeños, nos metemos aquí muy pequeñajos, pero bueno, ahí lo estáis viendo por aquí, ya aquí arriba, todo, ¿no? Un poco extendidos en la mesa los que tenemos, ¿no? Ya veis que son austeros los libros, pero bueno, los que no les hemos ido buscando, porque si vas comprando les puedes comprar. Son los que hemos ido rescatando. Sí, los que hemos encontrado. Y rescatado de la basura, muchas veces, ¿eh? Bueno, pues aquí los veis. Por cierto que va marcando los que son de Poirot como novela de Poirot, aquí en la portada, ¿ves? De la editorial Molino, que es la que tiene los derechos de tenía. Ahora, después siguiendo con la editorial Molino, tenemos estos. tenemos los de aquí. Y esos de aquí. Sí, y estos de aquí que vigilan. Estos ya son Bueno, más, vamos a quitar a nuevos. Flego, no te pongas nervioso, Flego. Mira, es que si quieres salir volando. Vamos a poner aquí. Aquí. No moleste mucho. Aquí. Pero mira, La creo fecha, que pero creo que en Rústica estos son de los años 80, casi del 2000. Mira, este de aquí. ah, sí, bueno, claro, es Claro, verdad que son es lo que te iba a decir. la típica Esta colección. es la edición Molino que sustituye a esta rústica, pero moderna. ¿Sabes? moderna. Tenemos uno porque no hemos comprado más, porque Sí. bueno, no nos gusta mucho leer Nos gusta rústica, menos, pero sí. queríamos tener uno para poder sacar el programa, ¿no? Sí, bueno, Y es que es igualito, ¿veis? Tiene ahí el molinito y todo el molino, número 15. La novela está muy curiosa. La novela es fantástica. Sí que ha habido un poco de polémica, sobre Actual, todo sí. últimamente, porque Sí. querían cambiar el título. Realmente el título en inglés era una ofensa. Entonces, claro, no es lo mismo, bueno, 10 negritos o tal. No querían, claro, que hubiera una palabra pues descalificativa, que se utilice como descalificativo para la gente de color en un título tan famoso y tan conocido de Agatha Christie. Yo tampoco creo que ella lo hiciera, vamos, es No, que en estoy esa seguro que época no se tenía en cuenta, ¿no? esta estoy seguro esta que no. sensibilidad que tenemos ahora No. para con todas las personas Mira, y todas las condiciones. Claro. En el caso de esta novela, Claro. ya cuando se tradujo al español, ya cambiaron la palabra, Claro. ¿vale? Pero es Y- normal que Agatha Christie pues los puso, Claro. yo pienso, porque bueno, hasta escritores como Realmente- Hergé en el cómic con Tintín sale allí, Ah, sí, también. y Tintín en el Congo, pues va allí de cacería, que encima caza diestro y siniestro, porque la caza tampoco daba igual, y salen los negritos que le ayudan y salen allí pues con el típico negrito con el pelo rizado y tal, ¿no? Esto es así, porque esto es
nuestra Es historia. que era otra época. Y era claro. otra época. Está mal y punto. Pero y bueno, de hecho la novela trata, es que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Realmente es que Agatha Christie coge un antiguo sonete infantil que pues decía eso, ¿no? Decía el primer negrito muere no sé qué, o se fue a la Sí, playa, o sí. se fue a no sé dónde, Sí, sí. y tal. Y el caso es que es una novela que trata de 10 personas que llegan a una isla. Sí, que no trata para nada de eso. No trata además. nada de eso, Para claro, nada. llegan a una isla y bueno, van muriendo uno tras otro, ¿no? Y pues siguiendo esa especie de sonete que encuentran en un cuadro de la casa, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues eso, uno se fue a la playa y ya no volvió, pues eso, uno Es muere como en la la canción- playa, la- por la ejemplo, típica ¿no? canción Es de los ese niños, tipo sí. de cosas, ¿no? Bueno, como lo de quien frió el huevo, ¿no? Pues este dedo frío, este echó la sal, este no sé Sí, qué, sí. bueno, pues en ese caso, Ujú. y es una novela increíble, muy buena, y muy recomendable, un misterio tremendo hasta el final. Sí, bueno, pues aquí tenemos esta edición, Y que es la aprovechamos heredera para de En enseñar la Rústica, sí. edición. Ujú. Luego, Molino ha sacado ya un poquito mejores, ¿verdad? En pastadura. Están muy bien estas novelitas. Bueno, pues tenemos una Tiene selección. muy buena edición. Bueno, en porque la mesa hemos traído una selección de los que tenemos, porque no podíamos, si no, nos hubieran cubierto los libros, porque claro, si traemos todas las colecciones que tenemos, pues calcular. Pues un poquito de todo hemos elegido, ¿no? Y Aquí. también el papel, pues es que está muy bien cuidado, de muy buena calidad, no está nada amarillo porque, bueno, todavía no Sí. tienen una Que edad. por cierto, tú tienes aquí 2 de Poirot, creo que son, ¿no? Sí. Sí. Esas son de Poirot. Sí, estos Cita están con la mezclados, muerte. estos son Sí. Poirot. Y aquí estos son casos secreto de Chimenez, testigo de cargo, matar es Incluso fácil. relatos. Sí, bueno, porque también Agatha Christie, que no lo hemos dicho, tiene una estructura literaria de 2 tipos. Hace el relato corto, que algunos de los libros contienen 5 o 4 o 6 relatos o 7, porque son pequeños, y luego la novela un poco más larga. O sea, Claro. no tienen la misma longitud a la hora de escribir. Hay relatos cortísimos, Sí. súper cortos, que no dejan de ser interesantes. Pues aquí veis ya, estos son las novelas editadas por Molino actual. Vamos. Que merece mucho la pena. Si las encontráis en Se leen muy librerías bien. de segunda mano, Y están muy bien. son sí. súper cómodas de leer y Muy tienen bien, una muy bien. calidad muy Sí. buena. Te viene una guía del lector también, donde te vienen los personajes. en algunas. Sí, Sí que viene. casi siempre. Porque bueno, se piensa, los editores piensan que como en estas novelas vienen tantos personajes, que es que a Agatha Christie le gustaba meter muchos personajes, pues el lector se medio pierde, ¿no? Bueno, Entonces, sí, tampoco, eso pero piensan, sí. eso piensan. Entonces, Mete por eso lo muchos ponen ahí. personajes porque Yo no todos son creo que se pierda. sospechosos. Sí, todos son sospechosos. Es sospechoso hasta el tato, hasta el apuntador. Bueno, es que Agatha Christie... Está muy bien, te hace dudar hasta Claro. el último momento de si lo que piensas si quien piensas que es el Claro, asesino siempre es te en tira, realidad te da no. así como una pista para que tú la sigas y a veces Sí. la cazas, a veces no. Es Pero un juego también, divertido el claro. leer una novela de Agatha pero le Christie. gusta mucho hacer esa recreación, en casi todas, no en todas, pero bueno, es muy general eso de presentar los personajes, meter un crimen que a veces le pone al principio, antes de nada, o a veces por medio, a veces es un caso de archivo, a veces alguien que llama y da la tabarra, o una amiga de Miss Marple, o un señor que vaya a la oficina de Poirot, bueno, de todo hay, ¿no? Pero es que luego, lo que sí es verdad que te va presentando todos los personajes y te hace sospechar casi siempre de todos. Sí. Es curioso porque en contraposición a lo que encontramos en los casos de Sherlock Holmes es un detective que utiliza muchísimo pistas y así, ¿no? Sí, Pero, ajá, sí, sí. o sea, sobre todo pistas, pues Sí. eso, de investigación, que si la ceniza del tabaco de no sé qué, todo un poco, pues eso, muy científico. En el caso de Agatha Christie, sobre todo es de las personas, de las actitudes. Psicológica. Es muy psicológico y además también Sí. muy de esta persona estaba en este sitio en el momento Sí. de la muerte o Sí, no. sí. Y te hace todo, te hace Y dudar. cotilleo. Vamos a ver. Y de cotilleo muchísimo. Los detectives de Agatha Christie son los mayores cotillas del mundo. Sí. O sea, Miss Marple es una cotilla recalcitrante. Siempre se Y están Poirot- asomando a los Poirot tiene balcones, una oreja, escuchando conversaciones. Poirot tiene una oreja como un elefante. Siempre está escuchando. Sí, Es- y ese, claro. sí, la verdad que sí. Y esa función,
ejercer de detective es más de conocer a las personas, de conocer cómo reaccionan las personas ante determinados hechos, ¿no? También a veces tiene un puntillo que desconcierta, que se saca de la manga y dices tú, ¿cómo lo sabe? ¿De dónde lo sabe este? Sí, ¿Dónde también, lo sabe, no? también, Bueno, sí, esas sí, son las sí. licencias de la escritora, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis que en esta editorial que ya os estamos enseñando, Muy Molino, recomendable esta editorial. Molino, está muy bien, ¿eh? formato, no es bolsillo, un poquito más grande que bolsillo, Sí, pero pero está casi ahí. todas las novelas de Agatha Christie Sí, son como son de este pequeñas, formato. pues así, ¿no? Mira, ponlas ahí. Pero muy recomendable, si Luego- los encontráis en cualquier tienda. Luego llevamos Comprarlas. aquí a Círculo de Lectores, que ya sabéis que nos encanta porque hacen ediciones muy buenas. Círculo de Lectores tiene dos tipos, ¿no? Vamos a coger aquí unos pocos, muchos. Estos del bordecito, o sea, del lomo azul, son los que pertenecen a la serie Miss Marple. Y luego los de lomo rojo son del Hercule Poirot. He puesto aquí dos de Poirot porque he querido traer el misterioso caso de Styles, que es la primera novela que escribe Agatha Christie en 1920. Y luego aquí pues están colocadas, esto se puede colocar de una forma cronológica de lectura, ¿no? Están colocadas, tenemos desde los años 40 hasta los años 70 por aquí, como podéis ver. La edición está muy bien porque es de tapadura Sí. con sobrecubierta y es una edición muy cuidada, como todas las ediciones de Círculo de Lectores, con unas páginas de una calidad muy buena, en tono crema, una letra que se lee con muchísima facilidad. También muy recomendables, un poquito más pequeños que los de Molino, si podéis observar, pero bueno, se dan la mano. Quizá yo me quedo con la calidad que tienen los de Círculo de Lectores. Y también los podéis encontrar en muchas tiendas de segunda mano. Muchas, nosotros todo de segunda mano, ¿eh? Todo lo que veis en la Sí. mesa, hasta el flego. No, este Bueno, es de segunda mano. sí, porque Pobre. mira, se ha mosqueado. No, de segunda mano. ¿Quién dice que soy de segunda mano? Soy de primera. ¿Qué? Pero sí, la verdad que te encuentras novelas de este tipo en condiciones Pues perfectas. nuevas, tampoco son tan antiguas, pues son de los años 70. por ahí. Y muchas veces lo que Incluso ocurre es más que, modernas, claro, la gente hacía la colección de Círculo de Lectores, Mira, igual no leía todas. Sí, todas estas están editadas por Círculo. Las tenía todas guardadas y... Creo que son del año 95. Todos me han venido a la mente porque la verdad que también a veces para memorizar todas las años de todos los libros que tenemos no os podéis imaginar. Mira, mira esta novela, por ejemplo, que es El espejo se rajó de parte a parte, que es una novela muy interesante, que es del año 62 de Agatha Christie, que bueno, no es de las más antiguas. Y esta Círculo la publicó en el año 96, ya os he dicho que eran del 95. Pues de los años 95, 96. Son bastante actuales, se pueden encontrar en muy buen estado y bueno... Tenemos títulos, muy por poco, ejemplo. 2 euros o Sí. así, cada Mira, uno. son de Miss Marple, pues tenemos El tren de las 4:50, El Hotel Bertrand, ¿esto cuál es? Un crimen dormido... Un crimen Bueno, dormido. hay un montón. Y toda esta tonelada, que estoy aquí liándola, parda en la Sí. mesa. La primera de Miss Marple pongo me aquí. parece que es esta, que es Muerte en la Vicaría. Muerte en la micaría, sí. Sí, esa es la primera. Tiene razón. ¿Veis? Aquí ya lo dice, entre los vecinos de San Merimet, que es el pueblo, la persona más entrometida, observadora y sagaz es Miss Marple. Su Prometida. intervención será decisiva en la resolución de un crimen para el que no faltan sospechosos. Sí, además que, mira, estas son las primeras que hacen. Aquí está Miss Marple. Bueno, y 13 son problemas. relatos Sí, de por eso Miss dice Marple. y 13 problemas, pero esto es lo primero, ¿eh? Ya metió aquí metió la quinta marcha, metió un montón. Y lo curioso de estas ediciones, de todas maneras, es que también, bueno, aquí viene, como ya se me has dicho, el elenco de personajes, que yo se lo digo a Lourdes, que eso lo he dicho antes de preparar el programa, cuando estuve viéndolo, que no me acordaba, pero luego me estoy muriendo un poco, ¿no? Porque vienen los personajes, ¿no? Estas son todas de Miss Marple. Entonces viene Marple Jane, o sea, Jane Marple, y en cada una viene una descripción distinta. O sea, podría poner la misma, por ejemplo, yo qué sé, pues es solterona, amiga de los crímenes, o detective, solterona, etc. Pero no, en cada una te dice una cosa. Mira, por ejemplo, en esta, que es Se anuncia un asesinato, la novela, pone Jane Marple, solterona, amiga de Sir Henry y tía de la esposa del vicario. Pues una Porque descripción. están relacionadas, claro. Claro, Sí, sí. pero en esta, el caso de los anónimos, ya, pero es que en algunas es hasta Aquí es una graciosa. vieja solterona, Sí. mujer sagaz, ¿Ves? dinámica. Y aquí en cambio dice, Marple, anciana señora, amiga de los Calthrop, con aficiones detectivescas. O sea, en algunos sitios es
mujer sagaz, en otras no, Sí. en otras tiene aficiones detectivescas. También hay muy dado a señalar que esta mujer es que se le rodean los muertos. O sea, La llueven los muertos. sí. Con el chiste, la crecen los enanos, la crecen los muertos. Pues esto es lo mismo, porque es que Sí. la verdad que está muy relacionado con crímenes que pasan en su pueblo, a unos conocidos, a tal. Igual se va a tomar el té con no sé quién, que le han invitado a una casa de campo Sí. y de repente hay La un pobre- crimen. Así todo. Las pobres las que la caen los muertos por todos lados, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, por cierto que aquí, que no lo hemos mirado, porque aquí también sale, pues Poirot, ¿no? También en el elenco, que es que es muy curioso eso, ¿sabes? Mira, Poirot, detective belga, en cambio aquí le tratan con respeto, detective belga, protagonista de esta novela, y punto. Aquí no dice, por ejemplo, yo hubiera puesto maniático y bajito detective belga, hubiera puesto, pues no. A lo mejor es que le tenía más cariño a Agatha Christie. Por aquí, El genial detective belga. detective belga que protagoniza esta obra, el genial. Ojo, aquí ya era el genial. Bueno. Y luego Los ya, últimos que pues sí, tenemos. nos quedan ya los últimos, como ya veis, dificultad para leer novelas de Agatha Christie no hay, porque hay todo tipo de ediciones, algunas, bueno, todas estas las hemos comprado 1 o 2 euros, Sí. más bueno, o no menos. creo ni 3 ninguno, bueno, quizá alguno de estas a lo mejor Quizá nos han esos, costado pero- 3 euros o 4, algunos de estos que veis aquí más antiguos. Pero no creas que, ¿De estos qué? no les dan más importancia a No, las ediciones no, antiguas que las, no. que las nuevas o que Y nada, estas de, bueno. de rústica también. Y nada, aquí os queremos presentar de Orbis, que bueno, tiene también, ha sacado también en esta famosa colección que tiene de obras completas clásicos del crimen y el misterio, grandes maestros del crimen y el misterio. Bueno, Sí. pues aquí ya sabéis que salen las obras de Sherlock Holmes, que son las de tapas marrones. Marrón. Es falsa piel y otras no, salen también de ayer, y sí, eso de George también. Simenon y de más, ¿no? De más escritores. Bueno, pues en color negro, bueno, estas que salen en color verde con... Son de Agatha, Agatha Christie, Christie. y tiene todo lo que escribió Sí, hemos Agatha sacado Christie. aquí, ahí veis algunas. Mira, Cianuro espumoso, El misterio de las 7 esferas, matrimonios sabosos también. Sí, Un crimen dormido. Bueno, es que hay. Creo hay que incluso aquí muchísimas. tenemos la última novela que sale vivo, Telón, Poirot, esa. Telón, que aquí está por ahí, ¿no? Sí. Está aquí. Telón, en Telón Muerte en la vicaría. es donde como hemos muere dicho de Miss el Marple. pobre Poirot, qué pena. Siempre acaban matando aquí. Mira, bueno, Acaban hartos los Conan Doyle, escritores como de su sus madre le tiró de las personajes. orejas, Y los- le tuvo que revivir, sacarle de la cascada. Pero aquí no le tira a Agatha Christie de las orejas. Así que el pobre Poirot, después de 60 años de detective de ficción, pues aquí las niñas. Esta edición en concreto viene bien si quieres tenerlo todo en el menor espacio posible, porque sí que es verdad que Está un poco ocupa liada, menos, Mi gusto, pero bueno. no nos gusta tanto la calidad del papel o que la letra es muy pequeñita, entonces claro, sí que cabe más, pero a costa de ser más dificultosa la lectura. Yo, bueno, la verdad que según las hemos visto, de nosotros tenemos bastantes, no tenemos todas, pero tenemos más, ¿no? Y También porque a veces te faltan títulos, Bueno, a veces sí. es que no encuentras todos no, los que como les buscas. compramos de segunda mano tampoco tenemos Claro. todas. Pero la verdad es que están un poco, yo para mi gusto, un poco embrolladas, porque en una misma tomo te mete de Miss Marple, te mete novelas independientes, que las llamamos nosotros independientes, que no son de actor prefijado, no son de Miss Marple ni de Poirot, que y te mete a la vez Miss Marple, relatos cortos, Poirot, pues en la misma. Se mezclan un poco, todas, ¿no? Van así un poco mezcladas, ¿no? Hombre, no sé, a nosotros nos gustan Yo más. no sé si es que van por orden. Puede no sé ser. si van por orden cronológico. Puede ser, pero a ya nosotros no nos os gustan puedo más decir. separadas, así, como círculo, ¿no? De Poirot, de Miss Marple, Sí. sueltas. Pero sobre relato todo porque corto. es más cómodo, es Pues más sí. cómodo leer, ¿sabes? Claro. Una novela, que Claro. además son casi todos son Pero no novelas están- cortas. estas no están Una mal. novela, solo, no tres a la vez, por ejemplo. Pero no están mal, están bien, la traducción está bien, se lee bien, la letra un poco pequeña, pero bueno, se lee bien, muy bien y son muy... Y hombre, no hay que negar que son las más bonitas por Muy fuera, las que más lucen en las tonterías si queréis, ¿no? Sí. Y nada, pues... Y hasta aquí hemos llegado, yo creo que ya hemos hablado mucho, no queremos alargarnos más, porque hombre, como podéis comprender, de Agatha Christie se podía hacer la semana de Agatha Christie, hablar de todo, ella como persona, de sus libros, de sus personajes, pero creo que hemos dado ya un recorrido Sí. de todos los libros que podéis encontrar en Orbis, Circo Lectores, editorial Molino. Bueno, pues hay más editoriales, pero a nosotros estas son las que más nos parecen mejores. Y os animamos mucho a leer Agatha Christie, porque Claro.
A nosotros nos encanta y te lo pasas muy bien y tiene tantas novelas. Yo creo que cuando empiezas a leer novelas de Agatha Christie, luego, aunque las vuelvas a releer, es que ya no te acuerdas, ¿no? Entonces hay tantas que podrías empezar una y otra vez a leerlas todas. Y nada más, hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que os haya entrado muchísimas ganas de leer novelas de Agatha Christie o de otros escritores de misterio. Y también hay escritores indies que escriben cosas de misterio, no se os olvide. Y nada, pues ya sabéis. Dadnos un me gusta. El dedito para arriba. Y suscribíos al canal. Y la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y como siempre ya no os decimos, sino que os obligamos, leer de forma desesperada, leer muchísimo. Leer todo lo que podáis, de verdad que os lo digo. Es la única forma de salir de la mediocridad. Hasta otro día, amigos. Hasta luego. Adiós.